El ingeniero Octavio Romero es el director general del Infonavit. Está esta mañana en cabina. Platico con él. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Octavio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto saludarte. Bienvenido a Telereportaje. Me da muchísimo gusto, Emanuel, estar en Telereportaje de nuevo. Mucho tiempo ya. Así es, bueno, viniste como director de Pemex. De hecho, desde 2006 tengo entendido que iniciaste a estudiar y a especializarte en el sector energético. Todos estos años has estado inmerso en este mundo, sin embargo, ahora estás en otro segmento, en otro rubro. ¿Cómo ha sido esta transición cuando los últimos años ha sido el petróleo, el gas y este tema energético? Pues ha sido muy interesante. La doctora Sheinbaum pues nos invitó. Es un programa prioritario para ella, es de sus programas prioritarios, construir 1 millón de viviendas en el país. En el país hay un déficit de vivienda muy grande, sobre todo vivienda de interés social bajo, y para ella es estratégico. Entonces me pidió que me invitó a que yo estuviese al frente del Infonavit, porque desde el Infonavit vamos a constituir una empresa para estas casas, y pues es un reto enorme, porque pues no hay un proyecto, un antecedente de un proyecto de esta dimensión. Son alrededor de 165,000 casas por año para completar. Que es muchísimo, suena así muy simple el número, sí, pero construir 165,000 casas implica todo un tema, ¿no? Sí, suena fácil, pero además me da temor porque normalmente dice al menos 1 millón de... Entonces no voy a hacer que sea un poquito más, pero no, es un gran reto, la verdad. Y pues vamos a ver si estamos a la altura de las circunstancias. ¿Te sorprendió que te invitara al Infonavit? Yo tengo muy buena relación con la presidenta porque nos conocemos desde hace muchos años. Trabajamos juntos en el gobierno de la Ciudad de México. Ella estaba al frente de la Secretaría del Medio Ambiente y yo estaba en la Oficialía Mayor. Entonces hicimos una muy buena amistad, una buena relación que ha perdurado a lo largo de los años. Te mentiría si te dijera que me sorprendió. Digo, hay una buena relación. Esto es, esperabas que te invitara a alguna posición, pero en particular al Infonavit fue raro. ¿Pensabas que pudiste haber sido ratificado en Pemex? Yo pensé que me iba a encargar, me iba a poner un reto. Me iba a poner algo complicado y no me equivoqué. Sin duda. Oye, tu relación con Pemex, ya prácticamente vuelta a la hoja. Vuelta a la hoja, Emanuel. Pemex es una empresa extraordinaria. La sufrí, la disfruté, como pocas cosas en mi vida, con una gran intensidad. Se acabó el ciclo, se cierra la página y lo que viene. ¿Te hubiese gustado seguir para consolidar lo que hiciste en estos primeros 6 años? Fíjate que como seres humanos siempre nos queda el gusanito de se pudo haber hecho más, pudimos haber avanzado más, faltó tiempo, pero la política es así. La política es de tiempos y o los aprovechas o no los aprovechas. Y cuando ya se concluyen, hay que sentirse o bien o mal por lo que uno hizo, ¿no? ¿Y tú cómo te sientes? Bien. ¿Cumpliste? Sí, Emanuel, porque nosotros, voy a hablar muy poco de Pemex, pero te diría que encontramos un Pemex que venía en picada y logramos recuperar la producción, recuperar la refinación y muchas otras cosas más. Creo que entregamos buenas cuentas y satisfecho, no contento porque te digo, siempre queda esa sensación de que se pudo haber hecho más. 2 últimas cosas rápidas en relación a Pemex. Este cambio que hubo ahora como empresa pública, que va a beneficiar, dice Claudia Sheinbaum, dice el actual director, ¿debió haberse hecho
anteriormente, esto es, durante tu administración en la empresa? Tenía que hacerse. Yo creo que es un siguiente paso. Con el licenciado López Obrador se avanzó y ahora con la doctora Sheinbaum se va a consolidar. Era lo que tocaba hacer. Sí. Era necesario, era algo que no había de otra. Es que imagínate, Pemex era una empresa pública, o sea, una empresa productiva, pero era del país, pero tenía que actuar como si fuera una empresa privada. Le exigían a Pemex que se comportara como cualquier empresa que paga el 30% de ISR, cuando en realidad le quitaban el 73% de sus ingresos brutos, que equivale a más del 100% del ISR. Este cambio ya pone a Pemex en una situación en donde no tiene que rendir cuentas como si fuera una empresa privada, sino como una empresa del gobierno. Entonces todos estos indicadores que decían Pemex está perdiendo, pues ya no van a existir. Pemex va a actuar con tranquilidad como una empresa de Estado, al servicio del Estado, y cuando digo al servicio del Estado me refiero al servicio del pueblo. Entonces es la gran diferencia. Bien, y estos recursos que Pemex le aportaba a la Hacienda, ¿no impactará ahora al gobierno? Yo creo que se van a seguir aportando porque Pemex es una empresa extraordinariamente rentable, pero van a cambiar los indicadores. Si ya no te vas a regir como si fueras una empresa telefónica o como si fueras una empresa privada, sino como una empresa del Estado. Las 9:02. Finalmente, en relación al tema Pemex, se han estado ventilando situaciones de adeudos a proveedores. ¿Qué pasó, Octavio? Porque hablan que hay adeudos de gente de 8 meses, 10 meses, hasta de año y medio. De hecho, el secretario de Gobierno de Campeche salía al paso, decía que van a intervenir en la gestión con el actual director de Pemex, porque han anunciado los empresarios allá que podría haber un despido masivo de 10,000 trabajadores y pueden cerrar muchas empresas por esta situación tan angustiante. ¿Por qué entra Pemex en este impasse y no puede cumplir con sus obligaciones con los proveedores? No, Pemex como empresa puede cumplir con los proveedores, pero fíjate lo que te comentaba hace un momento. Era tal la carga fiscal de Pemex y además tal la cantidad de dinero que se paga en amortizaciones que el presidente López Obrador tomó la decisión de que Pemex ya no saliera a hacer financiamientos en el mercado internacional. La deuda de Pemex corre fuera de balance, es decir, no está en el presupuesto. Pemex tiene una deuda que tiene vencimientos año con año. ¿Y qué hacía en un principio Pemex? De hecho, los primeros años nosotros lo hicimos. Salíamos al mercado internacional, colocábamos bonos, los vendíamos, con ese dinero pagábamos las amortizaciones. Digamos, se vencían 10,000 millones de dólares, se pagaban los 10,000 millones de dólares. Y la deuda, digamos, no se movía. El gran problema, y fue una de las cosas que el presidente atacó de manera firme y se avanzó mucho, fue que cuando hablamos del tema, yo le decía que era un poquito irracional que Pemex emitiera bonos en el mercado internacional, porque a Pemex le cobraban intereses más altos. Por ejemplo, yo salía con un bono al 10-11%, cuando la hacienda pública podía hacer lo mismo al 5%, o sea, menos de la mitad o a la mitad de los intereses. Entonces el presidente dio la instrucción a Hacienda de que ya no fuese Pemex, porque estábamos regalando el dinero, sino que fuese Hacienda, y así se hizo durante mucho tiempo, durante 15, 16 meses. Hacienda hizo estas operaciones y esa fue razón de que Pemex se desendeudara, que ese es otro de los grandes logros del sexenio pasado. Desafortunadamente en el 2022 viene la guerra de Rusia con Ucrania y los precios de las gasolinas, del crudo, se fue a las nubes. Cuando se sube el precio del crudo, sube el precio de la gasolina y el presidente decidió que no iba a subir el precio de la gasolina.
y por lo tanto el gobierno iba a absorber ese incremento. El precio de la gasolina tiene un impuesto que se llama IEPS. Ese impuesto se hace grande o chiquito dependiendo del precio del crudo. Si el precio sube mucho, entonces el Estado recauda menos IEPS hasta que se acaba si sigue subiendo. De manera que pasando los $92 se acaba el IEPS, y si no quieres que suba el precio de la gasolina, entonces tienes que subsidiarla. Esa fue la decisión que se tomó en el 2022, 2023, y con el excedente petrolero, porque también nosotros exportamos crudo, con ese dinero Hacienda empezó a subsidiar, pero fue una cantidad muy grande. Y fue cuando Hacienda nos pidió que tratáramos de pagar nosotros las amortizaciones sin tenerlas en el presupuesto. Ahí fue donde se empezó a complicar la situación con los proveedores. Y bueno, resolvimos de alguna forma, de manera parcial, pero finalmente sí quedó un adeudo con proveedores, pero no derivado de la operación de Pemex, sino derivado de una decisión que fue importantísima para el país porque evitó la inflación. Claro, cuando suben las gasolinas impacta prácticamente todo. El presidente privilegió no afectar al pueblo. ¿Y va a poder Pemex ahora cumplirle a los proveedores dada la circunstancia financiera que atraviesa? Yo creo que sí, porque yo hablé con la presidenta Claudia Sheinbaum antes de asumir en el Infonavit, hablamos del tema del petróleo, y ella me decía que ya tenía muy clarito cómo iba a resolverse. Bien. Y en estos días yo creo que queda resuelto. Excelente, pues antes de que terminase el año sería fantástico para todas esas empresas y proveedores angustiados por el adeudo que se mantiene hasta hoy. Las 9:08 a.m. Regresemos al Infonavit. Nos decías 1 millón de viviendas y hablabas de un déficit, y yo te preguntaría, ¿por qué el déficit tan grande en este tipo de vivienda, Octavio? Pues es una muy buena pregunta, Manuel. Nomás no te olvides que tengo 5 semanas en el Infonavit. Sí, no, bueno, en tu análisis hasta el momento, ¿no? Evidentemente. Sí. Pero, ¿qué te digo? Durante la época neoliberal, durante más de 36 años, se cometieron graves agravios contra el pueblo, y en materia de vivienda fue uno de ellos. Pero para no irnos tan lejos, los últimos años, la construcción de vivienda social para gente que gana entre 1 y 2 salarios mínimos prácticamente se dejó de construir. Antes se construía, pero se construía muy alejada de las ciudades. No resolvía el problema porque la gente no tenía servicios, no tenía clínicas de salud, no tenía escuelas, no tenía transporte, no estaban cómodos, tardaban mucho en llegar a sus centros de trabajo. Fracasaron muchísimo de estos proyectos y poco a poco los constructores dejaron de construir vivienda de interés social. Hoy, los constructores decidieron no hacerlas por las utilidades, por como era una vivienda muy barata, pues no tenían las utilidades que tal vez les interesaban. En parte sí, yo creo que esa es la razón principal, porque además también hay déficit de otro tipo de vivienda media o vivienda alta. O sea, entonces, en todas hay déficit. En todas hay déficit, y entonces ellos prefirieron ese nicho de mercado que les deja más utilidades. Entonces hoy en el Infonavit hay muchísimos derechohabientes que tienen la posibilidad de llegar al Infonavit y decir, oye, préstame 500,000 o 600,000 pesos. Y nosotros por supuesto que se los daríamos, excepto porque no hay a qué comprar. Es decir, les dan los créditos, está el dinero, pero no hay la vivienda. No hay que comprar. Es como oro en el infierno, tienes el dinero, no tienes que comprar. Claro. Por eso vamos a construir la vivienda. Bien, y esa es la alternativa que han planteado para tratar de nivelar el déficit. Sí. Y se espera que en el sexenio se logre. Sí, esa es la encomienda, ese es el compromiso, y sobre eso vamos. Van a ser 500,000 viviendas para derechohabientes del Infonavit y 500,000 viviendas para el gobierno federal a través de la CONAVI y del FOBISTE.
Bien, ahora hablamos de eso. Yo quisiera, sobre este mismo tema, ¿en dónde se ubica el mayor déficit? ¿En qué estados? No, pues prácticamente a lo largo de la República. Como no vamos a poder resolver todo el déficit de vivienda del país, la presidenta nos está poniendo zonas prioritarias, donde en todas partes hay problemas, pero hay lugares donde hay un mayor problema. Entonces, por ejemplo, van a empezar por ahí, por las zonas prioritarias. Por las zonas prioritarias. Vamos a empezar, por ejemplo, en Los Cabos, Baja California Sur, porque ahí anunció ella el programa cuando era candidata, y porque además en Los Cabos se da algo muy parecido a lo que se daba al inicio en Cancún. Hay una zona, Los Cabos, en donde están los grandes hoteles, los grandes desarrollos. Es una avenida, de hecho. Turismo, es una carretera. Extraordinario, pero la gente que trabaja en esos lugares vive en zonas muy marginadas. Y lejanas. Y lejanas. Y entonces es un contraste terrible, incluso afecta hasta a nivel personal, mental, porque imagínate, estás trabajando en un lugar de primer mundo, lujo, ves lo mejor de lo mejor, pero luego cuando llegas a tu casa es una casita con piso de tierra, con láminas de zinc o de cartón, techo de paja, en lugares de laderas, cauces de ríos. Entonces no solo es peligroso, sino que es un contraste que afecta a las personas. Es un golpe de realidad tremendo. Horrible. Pasaba mucho en Cancún cuando se iniciaba el desarrollo allá. Muchos tabasqueños iban para allá, te recuerdas, ¿no? Y sigue ocurriendo, ¿eh? Sigue ocurriendo. Yo recuerdo en aquellos años, Tabasco era primer lugar en suicidios. Y decían que el suicidio se debía a varios factores: el calor, el mosquito, la pobreza, el alcoholismo. Traíamos un malísimo primer lugar. Pero luego, cuando empieza Cancún a desarrollarse, luego ese primer lugar se lo lleva a Cancún, y mucho tenía que ver con las condiciones de vida estas que platicamos, ¿no? Cuando la gente iba a trabajar a los grandes hoteles y luego regresaba a vivir a condiciones deleznables, ¿no? Estas casas que van a hacer, ¿de qué precio van a ser? Estamos pensando en casas entre 500 y 600 mil pesos. Casas que son accesibles para gente que gana entre 1 y 2 salarios mínimos. Ese va a ser el sector al que nos vamos a dirigir, Emanuel. Bien, decías 500,000 que va a realizar el Infonavit. ¿Cómo las va a realizar? ¿Va a construir el Infonavit? Sí, primero decirte algo. El hecho de que nosotros construyamos 1 millón de viviendas no rivaliza absolutamente con nada con los actuales desarrolladores de vivienda de mayor nivel. Esas se van a seguir construyendo y se van a seguir demandando, porque te decía yo que hay un déficit también de ese tipo de viviendas. Inclusive la idea es que se construyan más viviendas por parte de los desarrolladores en ese estrato. ¿Cómo la vamos a hacer nosotros? Estamos constituyendo, Manuel, una empresa que puede construir por sí o puede construir a través de terceros. Un poquito la filosofía de esta empresa va en el sentido de que vamos a consolidar todas las compras de materiales. Esto es cemento, bloc, varilla, muebles de baño, azulejo, mosaicos, todo lo que se requiere. ¿En el país? En el país, a nivel nacional. ¿Una sola compra de todo esto? Una sola compra. ¿Que va a ser mejores precios, entiendo, por la cantidad que implica? Eso nos va a permitir bajar los precios. Vamos a adquirir los terrenos vía donación de gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, la propia reserva que tiene el Infonavit, y entonces vamos a poder ir con los desarrolladores locales, con los constructores locales, y decirle: oye, construye, desplántame tantas casas, tantos departamentos.
Quizá la utilidad de ellos no va a ser tanta, pero no van a tener que ir con el banco a pedir dinero para comprar materiales. Les vamos a entregar todo y ya con una capacidad financiera desahogada, en lugar de hacer pongo un ejemplo, en lugar de hacer 50 departamentos al año, pues pueden hacer 300. Entonces van a tener menos utilidad, pero más volumen y a lo mejor les va a resultar un mejor negocio. Esa es un poco la idea de esta empresa. ¿Esta empresa tiene fines de lucro? Ninguno. Aquí la idea es cero utilidad, es salir con los gastos, es construirle una vivienda al derechohabiente que pueda lo más baja y de mejor calidad posible, y para las que le vamos a construir al gobierno federal, cero utilidades, salir con los gastos. Esa es la intención de esta empresa. Ahora, ¿y van a costar lo mismo? Lo mismo. Aunque unos tengan utilidad y la empresa del Estado no. ¿Quiénes van a tener utilidad? Pregunto, no, la utilidad que va a tener el constructor. O sea, si van ustedes a terceros, va a construir un tercero, va a tener una utilidad. Si ustedes construyen, no habría utilidad. ¿Las casas costarían lo mismo? Pero la utilidad del constructor va dentro del precio de la vivienda del Infonavit. O sea, ellos van a tener una utilidad, pero con la reducción del precio en todos los materiales, con la adquisición de terrenos donados y comprados de otra manera, eso va a bajar por fuerza el precio de la vivienda, ¿no? Ahora, se ha dicho, ¿el Infonavit sabe construir? ¿Es constructor? Fíjate que en un principio, hace muchos años, el Infonavit podía construir, se quitó, de hecho, para poder constituir esta empresa, se reformó el artículo 123 constitucional precisamente para que el Infonavit pudiera construir y pudiera adquirir terreno, porque todo se tercerizaba, todo se hacía a través de privados. Y eso hacía más caro todo el proceso. Hacía más caro todo el proceso. Entonces ya se reformó el 123 en la parte correspondiente al Infonavit. Y ahorita estamos en el proceso de modificar la ley del Infonavit ya para darle secuencia a lo que ya está en la Constitución. O sea, todavía falta esta parte legal. Sí, faltan unos días, ya tenemos prácticamente todo. Hemos estado hablando con diputados, con senadores. Eso no nos va a llevar mucho tiempo. Y a partir de que quede resuelto la ley del Infonavit, entonces ya nos vamos con todos los permisos de la empresa, porque ya está constituida. En libros, lo que hay que hacer es sacar los permisos, son del gobierno y por lo tanto nos va a llevar poco tiempo, estamos calculando 28 días. Queremos que antes de que termine el año, Emanuel, esté constituida la empresa para en enero arrancar. Excelente, pues ya en enero a todo lo que da. Ahora, hablemos de Tabasco. En Tabasco, ¿cuántas viviendas y cómo se van a llevar a cabo? Pues aquí en Tabasco estamos pensando en más de 40,000 viviendas. ¿En cuánto tiempo? En lo que va del sexenio. Esto independientemente de lo que el propio gobierno del Estado va a construir como vivienda. ¿Qué ha anunciado ya el gobernador May? Sí, Javier hablaba de 20,000 viviendas. 20,000 y otras 40,000 por parte de Infonavit y por parte de la CONAVI. O sea, van a ser más de 60,000 viviendas que va a ayudar en el déficit. ¿Cuál es el déficit de la entidad? ¿Lo tienes claro? Es bastante más que eso, Manuel. Aquí en Tabasco debe haber un déficit de más de 100,000 viviendas. Caray. Pero por algo pues avanzaría mucho, ¿no? Pues si tiene 60,000, el déficit es de 100,000, pues avanza significativamente, ¿no? Avanza significativamente y yo creo que lo vamos a ir haciendo paulatinamente. Hemos tenido ya varias reuniones con la Secretaría de la SEDATU, con el gobernador, nosotros, el CONAVI, viendo los terrenos que son susceptibles de construir. Aquí el tema del nivel es fundamental, son terrenos bajos por todos lados. Por eso va a costar trabajo. El reto es que los terrenos no estén retirados de las cabeceras municipales, que no sean terrenos bajos,
o en todo caso a rellenarlos, nivelarlos, dejarlos en un buen nivel, y pues no hay muchos de esos. Entonces estamos trabajando con el gobierno del estado de la mano. Y otro tema, como son pocos terrenos, pues hay que ver la manera, sin alterar los programas municipales, darles la mayor densidad posible, porque si tienes pocos terrenos y construyes pocas casas, pues no vas a terminar nunca, ¿no? Una gran ventaja. Construcciones verticales es lo que estarían pensando, y lo digo porque hace algunos años vino a Tabasco un especialista irlandés que tuve oportunidad de recibir y platicar, y él decía que Tabasco se parecía mucho a Irlanda. Tenían poco terreno, mucha agua y problemas de inundación, pocos terrenos, decía, en condiciones, en lugares altos, y entonces que decidieron en Irlanda implementar las construcciones verticales justo por ello, porque no puedes darle una casa a cada uno. Bueno, pues haces departamentos. Sí, y hay que crear una cultura, Emanuel, porque hay muchos estados, sobre todo en el sureste, donde no hay cultura de vivienda vertical. ¿Cómo vamos a ir resolviendo? Y eso lo pensó muy bien la presidenta. Por ejemplo, en una hectárea, que se construye el mayor número de viviendas verticales, pero el 60% de la hectárea, áreas verdes, áreas de recreación. O sea, usar el 40% para construir, pero el 60% como áreas verdes. Entonces eso ya permite una convivencia muy sana. Canchas deportivas, jardines. Eso cambia sustancialmente un poco lo que ocurre en la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay departamentos en donde pues, son muy pequeños, pero tienen grandes áreas comunes, y eso permite que la gente pues, sí duerma, que sí coma, que sí viva en el departamento, pero que haga su vida en una área segura, con plantas, con canchas. Esa es un poco la idea, dignificar la vivienda social. Bien, entonces lo que está pensando, y en un lugar como Tabasco, pues más, sería lo ideal. Entonces están pensando en las construcciones verticales para la entidad, Octavio. Sí, donde se pueda, pues casas unifamiliares, pero insisto, el volumen es muy grande. Y casas de 500 a 600 mil pesos. Sí, esa es la idea. Pero buenas casas, bien hechas, conjuntos arquitectónicos bonitos, y esta lógica de muchas áreas comunes y verdes. Ahora, las otras 500 mil casas que no va a construir el Infonavit. Sí las vamos a construir. Es 1 millón. O sea, me refiero que no va a estar al frente de, que va con Avin y otras. Se las vamos a construir al gobierno federal. Ustedes también. Sí. Infonavit va a construirles. Sí, sin utilidades. Les vamos a construir 500 mil casas al gobierno federal, y igual en el mismo esquema. Sí. Bien, las 9 de la mañana con 24 minutos. ¿Cuántas casas por año se tienen previstas construir? 165 mil. Pero en Tabasco. Aquí vamos a ir de acuerdo al déficit que tiene. De acuerdo a los terrenos que vayamos logrando. Yo le decía al gobernador, oye, vamos apurándonos, porque traemos una gran lección del expresidente de la República, Eliseo López Obrador. Con él aprendimos, y le recordaba yo a Javier el otro día, que decía el presidente López Obrador, no hay que perder el impulso. Para no perder el impulso, primero hay que agarrarlo, ¿no? Pero una vez que lo agarras, no hay que perderlo, porque si lo pierdes, ya no logras la meta. Entonces yo le decía a Javier, pues, y Javier está muy consciente. Él, pues, no para, todo el día anda para arriba y para abajo, y tiene muy claro el problema de la vivienda. Entonces yo creo que aquí en Tabasco, vamos a arrancar, y vamos a arrancar rápido. Porque el tema, ya hablábamos del suelo, el nivel, es una dificultad que se tiene, que se va a tener que sortear de alguna manera, pero el otro también el clima, los meses de lluvias que atrasan todo. Aquí hay que aprovechar el estío, sí.
¿Por eso han hecho un planteamiento del número de viviendas que puedan construir por año? Sí, ahorita no quisiera yo meterme a fondo porque estamos en el tema de... Aquí también intervienen los gobiernos municipales. Son los que dan los permisos de las densidades de vivienda, las viabilidades. Estamos en eso. Pero yo creo que ya en muy poco tiempo vamos a estar en condiciones de decir, el próximo año van tantas. Muy bien. La construcción es tan importante y yo creo que los municipios van a participar bien porque la construcción detona el crecimiento de la economía como pocas actividades. Las 9:26, tienes agenda apretada, vamos con un último tema. Hablabas de que se van a congelar los saldos y mensualidades de 2 millones de créditos que se dieron antes del 2013. Para entenderlo mejor, explícanos. Mire, Manuel, el Infonavit tiene una cartera, para decirlo en palabras más claras, el Infonavit tiene otorgados 6.2 millones de créditos. De esos 6.2 millones de créditos, 4 millones, el 64%, casi 2 de cada 3 créditos, se dieron en condiciones terriblemente dañinas para los derechohabientes. Por ejemplo, tú sacas un crédito hipotecario, pagas intereses, pagas capital y al finalizar el primer año, ya, aunque sea poquito, le bajaste a tu capital. Si tú sacas 1 millón de pesos, la mayor parte de lo que pagues ese año se va a ir a intereses, pero un poquito se va a capital. Vamos a suponer que 20,000 pesos le bajaste a tu 1 millón de pesos. Inicias el segundo año con 980, ya no con 1 millón. Y así año con año vas bajando, de manera que a los 20 años ya pagaste tu crédito, ya te fuiste, ya eres dueño de la casa. En el Infonavit, en esas épocas terribles neoliberales, algún genio, porque tuvo que haber sido un genio, no tengo la menor duda. Un perverso. Sí, un genio del mal. Se le ocurrió que el derechohabiente pagara los intereses, pagara el capital, como tendría que haber sido, pero además le agregaban un pago que era el equivalente al incremento que había tenido el salario mínimo. Por eso se llama créditos en veces salario mínimo. Entonces pagabas intereses, pagabas capital y te cobraban aparte el incremento que había sufrido el salario mínimo. Si tú le habías abonado 20,000 pesos a tu capital, el incremento del salario mínimo a lo mejor era 40 o 50. Entonces se comía tus 20,000 que habías abonado y te aumentaba 30,000 o 20,000 la cuenta inicial. Desventajoso y de locos totalmente, ¿no? Te lo digo de esta manera, un crédito de 250,000 pesos en 30 años se convertía en una deuda de más de 1.300.000 pesos. Increíble. Y no eras dueño de la casa, sino que eso debías, porque no te alcanzaba, eran créditos impagables. Entonces, por eso la decisión de congelar. De esos 4 millones, hoy congelamos 2 millones. Y en las próximas semanas, antes de que termine el año, vamos a congelar los otros 2 millones. Bien, el anuncio es que van los 4 millones. Van los 4. Mira. Hoy van 2. De esos 2 que hoy congelamos, el beneficio no se reduce al congelamiento. Si ya no crece su deuda, ahí se queda donde está ahorita. Pero de esos 2.500.000, aparte les vamos a hacer beneficios adicionales. Quitas en saldo y quitas en disminución de mensualidades. Y los otros 1,5 millones, estamos viendo de qué manera también los beneficiamos, porque son gente que ya pagó en muchas ocasiones el equivalente a lo que pidió. Claro. Y lo mismo vamos a hacer con los otros 2 millones. Eso lo vamos a anunciar en los próximos días, Emanuel. Excelente, pues creo que es una gran noticia, porque sí, la queja era esa, ¿no? Que son deudas interminables en muchos casos en el Infonavit, que vivían para pagar las casas y a veces ni siquiera lograban, la gente moría antes de poder terminar de concluir con su crédito, ¿no? Y hay otro tema en que aprovecho. Sí, adelante. Rapidito, que también le vamos a entrar y que tiene que ver con el hecho de que mucha gente que ya pagó, o sea, a pesar de todos los pesares, hay gente que ya pagó.
a nivel nacional. Y cree que como que ya pagó, yo ya pagué mi última mensualidad, ya soy dueño de mi casa y ya me puedo retirar. Pero hay un trámite que falta por hacer, que se olvidó y que también era responsabilidad del Infonavit darle seguimiento, que es la liberación de la escritura. Claro. Sigues en el registro público con una deuda aunque ya la hayas pagado. Si te mueres, dejas enredado el asunto. Si quieres vender, no puedes porque está hipotecado. Mucha gente no sabe que hay que hacer ese trámite y mucha gente que lo sabe no lo puede hacer porque cuesta dinero. ¿Cuánto cuesta un trámite de estos? Puede costar entre 12 y 15 mil pesos. Bueno, pues lo saca de presupuesto, ¿no? Después de todo el esfuerzo de haber pagado la casa. Después de haber hecho el esfuerzo. Entonces, estamos trabajando para resolver el tema de la liberación de las hipotecas. Y también de eso vamos a hablar. ¿Se está pensando que pueda ser gratuito o tendría algún costo mínimo? Estamos pensando en que sea sin costo. Bien, y eso permitiría que se regularizaran muchísimos créditos. Muchísimos. A nivel nacional, 2 millones. ¡Wow! ¡Qué cifra!, ¿no? Pues importante. Qué bueno, pues todo esto que se está haciendo ahora en el Infonavit. Han hablado muchas personas, ya no nos da tiempo, te entrego todo, nada más doy acuse recibido. Emma Lázaro García, que te solicita una audiencia y deja un número. Norberto Celedonio también te solicita audiencia, tiene que ver con un crédito y aquí expone también esta persona. El ingeniero Darwin López López dice que él y 6 compañeros ingenieros civiles están unidos y trabajando en construcción, solicitan una audiencia contigo, yo entiendo por esto que han escuchado. También está aquí Mario Humberto Ruz, derechohabiente del Infonavit, que quiere hacerte un planteamiento sobre una deuda. Javier de la Cruz Ábalos, que te pregunta de apoyos para las personas que tienen crédito Infonavit y perdieron su empleo. Si te parece, ya por cuestiones de tiempo, luego invitamos a la delegada que nos van a platicar con detalle de ella todas va a estas traer cosas. Más información. Claro. Que yo. Ricardo Galán Hernández te pregunta ¿por qué no le han pagado a proveedores del Estado? Bueno, ya esto se hablaba hace un momento. Sí. Al principio de la entrevista. Octavio, yo agradezco mucho tu presencia esta mañana en Telereportaje y la invitación para que cuando consideres regreses a darnos estas buenas noticias como las que hoy nos has aportado. De lo que sigue, si me permites, Emanuel, y agradecerte. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos que la gente sepa. Claro. Porque del 1,5 millones de que están congelados, de los 2 millones hay 1,5 millones congelados, necesitamos que vayan a las oficinas del Infonavit. Entonces necesitamos que la gente sepa que tienen este beneficio, que ya se les congeló, pero que adicionalmente a que ya no va a subir su mensualidad, van a tener otros beneficios. Reducciones, dices tú. Reducciones, sí, beneficios directos. Y por eso necesitamos que la gente sepa. ¿Tienen que firmar algo, un nuevo contrato, algo? Se tienen que sentar con nuestros asesores en las oficinas del Infonavit para que se les explique bien qué beneficios. Entonces necesitamos informarles y programas como el tuyo pues son fundamentales. Gracias, estamos a la orden y cuando regreses de nueva cuenta para platicarnos de los avances, con gusto nos sentamos de nuevo en cabina. Yolanda Carrasco también te hace preguntas sobre un terreno que le donó a su hijo y demás. Miguel Ángel Castro habla de un crédito Infonavit que tiene y hace un planteamiento. Rafael de la Cruz también hace un comentario. Alfredo López Carrasco también te dice sobre la construcción. Todo viene con teléfono, te lo entrego para que puedas hacer contacto con cada una de estas personas. Nos comunicamos con mucho gusto. De nueva cuenta, Octavio Romero, muchas gracias. Muchas gracias, Emanuel. Un abrazo.